Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Soy Lady Tsek, estudiante de la licenciatura de Arqueología, y hago estos videos para compartir mis experiencias en la universidad. Si no mal recuerdo, esta sería la semana número 11 y fue una semana algo un poco decepcionante. Nada más hubo una que otra cosa así buena que destacar, pero sí, el que haya sido decepcionante fue mi culpa. Empezamos estas anécdotas con un tema algo delicado, y es que mis profesores usan el lenguaje inclusivo. Si tú lo quieres usar está bien, pero este es mi video y yo puedo dar mi opinión sobre ello. Y es que no entiendo el lenguaje inclusivo, de verdad. Yo intento hablar de forma normal o la tradicional, como algunos dicen. Y es que como mis profesores, mis profesores no cambian el género de la palabra, es decir, no dicen arqueólogo para referirse a un arqueólogo sin definir el género del individuo. No usan la E para hacer neutra la palabra, sino usan esta manera. Dicen arqueólogos y arqueólogas, y así a cada rato andan especificando de que los y las arqueólogos para todo tienen que decir el sujeto dos veces, el masculino y el femenino. Y es que hasta ellos mismos se traban, y yo lo encuentro innecesario, es mi opinión. Y a veces pues ellos mismos se traban porque están intentando hablar de esta manera. Sí se dan a entender, claro que lo hacen, pero su manera de explicar no es fluida, y se traban, y a veces se tienen que detener para especificar este tipo de cosas. Y creo que la clase va un poco más lento y que no es tan fluida la explicación. Es mi manera de entender. Si tú lo ves de forma diferente, está genial. No importa, aquí respetamos todas las opiniones y esta es la mía. Y es que se me hace muy raro. Antes no lo había escuchado, el lenguaje inclusivo de esta forma. Creo que, para mí creo que es más aceptable esta manera de hablar que decir amigue. Creo que es mejor decir amigos y amigas. Si tienen que hablar de forma inclusiva, que para mí es mejor la segunda opción que mencioné, amigo y amiga en vez de amigues. O sea, tiene más sentido y está más apegado a las reglas gramaticales. Está un poco más apegado, pero no es tanto. Pero bueno, eso es algo que noté, y es que todos mis profesores hablan de esa manera. Y no sé cómo explicarlo. Se siente raro escuchar la clase así, porque solamente ellos hablan así. Con los compañeros con los que hablo de vez en cuando, pues hablan normal, como yo lo haría, sin especificar tanto. Eso sí, escriben los sujetos con arroba al final para decir que no están especificando el género del sujeto. Es algo raro. Nunca había tenido este acercamiento con este tipo de lenguaje, porque soy una persona muy hogareña, no me gusta salir, y tampoco uso las redes sociales, no me gusta. Prefiero estar dibujando, jugando videojuegos o leyendo. Así yo paso mi tiempo. No me gusta estar mucho en redes sociales, a lo mucho para ver memes y mandarles babosadas a mis amigos y hermanos, ¿no? Pero creo que es por eso que yo no tengo este acercamiento con esta manera de hablar, y la razón por la que se me hace raro. Pero al parecer es muy común, porque no he visto a nadie más mencionar este tipo de comunicación. A mí se me hace raro y sigo sin poder encontrar el porqué de hablar así. Claro, es para
ser más inclusivos, ¿no? Pero el lenguaje de por sí ya es el lenguaje normal, el tradicional, el clásico, el que aprendemos a hablar desde chiquitos. Para mí de por sí ya es inclusivo porque de por sí no, ¿cómo se dice? No especifica qué es la persona. Eh, no sé cómo explicarlo, no tengo experiencia explicando cosas, así que si me di a entender, genial, si no, mis disculpas, de verdad. El mismo profesor que se la pasa diciéndonos que tenemos que hacer el doctorado y que nos asusta mucho con el ámbito profesional a pesar de que apenas estamos en el primer semestre, pues otra vez sacó el tema y nos dice que para el doctorado en arqueología hay que buscar becas en otros países y si podemos aprender otros idiomas aparte del inglés, porque el inglés de por sí ya lo tienes que hablar en esta carrera. Cuando entras a estudiar tienes que dominar el inglés. Desde el primer semestre, desde el primer momento, ya nos dan textos en inglés que leer. Varias de mis reseñas han sido de textos en inglés. Así que si tienes mucha dificultad en el inglés y quieres estudiar arqueología, échale ganas al inglés, de verdad te vas a ahorrar un montón de problemas. Porque tengo compañeros que tienen que ir a clases de inglés porque no tienen el nivel necesario para la carrera y lo siguen aprendiendo, pero de todas maneras tienen que tratar con textos en inglés para hacer tareas normales de las clases normales. Y ellos lo tienen más difícil, gracias a Dios yo no, yo sí lo aprendí bien en la escuela, tuve maravillosos profesores de inglés que me enseñaron muy bien el inglés y eso, tienes que aprender inglés para entrar a esta carrera de arqueología, pero el profesor dice que tienes que hablar el español, obviamente, el inglés y aprender un tercer idioma, el que dependiendo del tipo de arqueología al que te dediques, pues ahí estar buscando en qué país se da y en qué país es más presente este tipo de arqueología. Y de ahí sacar el idioma, el tercer idioma que tú vas a estudiar. Porque dice el profesor que irse a España a estudiar no cuenta porque tú ya sabes inglés. La arqueología en España está genial, pero él dice que no vale porque ya sabes español. Es una pena porque en los primeros momentos que nos dijo que nos teníamos que ir del país a estudiar el resto de nuestras carreras de arqueología, yo estaba pensando en España. La arqueología va bien allá y aparte pues hablan español y me quito ese problema. Pero no, dice que España no cuenta. Así que dependiendo del tipo de arqueología, ya sea arqueología de la guerra, del paisaje, arqueología histórica, no importa qué tipo de arqueología, pues tienes que irte a un país donde se dé y pues obviamente no van a hablar español. Sí van a hablar inglés, es como el idioma global más o menos, por así decirlo, pero tienes que aprender un tercer idioma. Si se te facilita mucho aprender idiomas, pues arqueología será maravilloso para ti porque es una carrera que se presta mucho para viajar. Si no sabes aún qué carrera escoger, la arqueología te va a llevar de un lugar a otro. O sea, la mayoría de las pláticas que he tenido sobre la arqueología forense, yacimientos prehispánicos y demás, pues ninguno ha sido mexicano. Hablan español fluidamente, pero no son de aquí. Hay una vez nos dio clases, bueno, clases no, plática, una antropóloga que era de Francia. Hace poco unos cubanos nos dieron una plática. Ellos obviamente hablan español, ¿no? Pero la cosa es esa, tienes que mentalizarte de que te vas a salir del país a trabajar, ya sea por temporadas o de por sí ya irte a trabajar ya para siempre en otro lugar. Este mismo profesor que se la pasa asustándonos, bueno, creo que ya hay que ponerle un nombre para referirnos a este profesor. Hay que ponerle un nombre porque ya
ya es raro seguir refiriéndome a él como el profesor que siempre se le pasa asustándonos. A partir de ahora me voy a referir a él como el gran profesor. ¿Por qué no? Es un gran nombre, le queda, y efectivamente es un gran profesor, y a pesar de que se la pasa asustándonos, pues en realidad lo voy a admitir, aprendo mucho en sus clases, es un gran profesor. Pero bueno, el asunto es que el gran profesor siempre se la pasa remarcando esto de que de cómo va a ser nuestra carrera si seguimos estudiándola a largo plazo, y nos estaba enseñando un poquito sobre cómo se estructuran las tesis. Y otra vez saco el tema de las tesis, no sé qué tiene el profesor. Estamos en primer semestre, estamos chiquitos todavía para eso. Y bueno, nos estaba explicando que él se siente algo decepcionado sobre las tesis actuales, porque la arqueología aquí en México está medio estancada debido a que normalmente los trabajos arqueológicos mexicanos, bueno, no mexicanos, según los documentos que he estado leyendo para hacer mis reseñas, esto es un problema que se da en casi toda Latinoamérica. No podría especificarles los países exactos, pero sí, en general este es un problema que tiene Latinoamérica. Pero en este momento hablaré en México porque todavía no sé muy bien el problema en sí que tienen otros países, pero sí conozco muy bien el de México, y en una manera muy superficial pues es lo mismo que pasa en el resto de Latinoamérica. La cosa es que la mayoría de los trabajos aquí son puras descripciones de objetos y lugares, es tal cual, nada más te describen el lugar y una breve suposición de lo que creen que podría ser. Por ejemplo, si encuentran una tumba y ven jarrones, pues el arqueólogo nada más pensaría, pues son una ofrenda, tal cual. Pero esa es una descripción nada más y una suposición. Ese es el problema que tiene Latinoamérica. Y pues es un trabajo de investigación incompleto, porque en arqueología se debe de tratar también la teoría antropológica, disculpen. Y el profesor decía que de cada 10 tesis que él lee, nada más 2 tienen teoría antropológica. ¿Qué es la antropología? Es la ciencia que estudia el ser humano. Pero ¿a qué me refiero con teoría antropológica? La complementa a la perfección a la arqueología, porque volvamos al ejemplo de la tumba con vasijas. Con la teoría antropológica, dependiendo de la teoría que tú escojas, porque hay varias, pues puedes llegar a diferentes conclusiones, porque como estás investigando el ser humano gracias a la antropología, puedes darte una idea sobre la cultura en ese momento, de que no, las vasijas no eran ofrendas, sino eran para poner nada más de adorno, no eran ofrendas, eran adornos, o capaz que hayan sido un saqueo que el propio enterrado, el propio enterrado puso ahí antes de ser sepultado, o capaz que él era un ladrón y ese es su tesoro. A través de la teoría antropológica puedes llegar a muchas conclusiones, y al final del día pues te quedas con una con la que más tiene sentido debido a diferentes investigaciones que hiciste con el trabajo arqueológico. No sé si me estoy dando a entender. Miren, la arqueología trata con los restos materiales, ¿ok? Una vasija es tal cual una vasija, pero con la antropología puedes complementar la información que tú saques de esa vasija, y puedes ver a través de la teoría antropológica cómo es que esta vasija fue creada, y puedes llegar a restaurar la vida del creador de esta vasija, y desde ahí puedes estar desentrañando toda la cultura. Es muy interesante. La cosa es que aquí no se aplica eso, no hay teoría antropológica.
y nos dice el gran profesor, que es muy importante que nuestras tesis y nuestros trabajos tengan la teoría antropológica. Aparte de que complementa muy bien el trabajo, pues como son tan pocos los trabajos que tienen teoría antropológica, esto ya de por sí nos haría resaltar y garantizar trabajo. Es muy interesante el hecho de que tengamos que estudiar antropología si queremos estudiar arqueología. Es decir, de las 5 materias que yo tengo en la carrera de arqueología, tres materias son de antropología, porque este semestre es pura teoría. Y pues es por eso que estamos viendo mucha antropología. Es muy interesante cuando olvidas que tienes muchos trabajos que hacer. En la materia de antropología física, el profesor trajo varias réplicas de diferentes cráneos a lo largo de la historia. Estaba desde el Homo sapiens hasta el Homo neanderthalis y a otros muchos que no recuerdo el nombre. Eran demasiados y de nombres muy complicados, pero en sí el profesor trajo, eran más de 10 cráneos, réplicas de cráneos que se habían encontrado alrededor del mundo, y las puso en hilera. Juntamos todas las mesas y puso en fila todos esos cráneos, y podías ver cómo era la evolución de los cráneos, desde los que parecían más primates, para hacerlo más fácil de entender, los que parecían más changuitos, hasta los que parecían más humanos. No es adecuado pues estos términos, pero creo que así me voy a entender mucho más rápido. Pero así podías ver desde el cráneo que parecía más un changuito al cráneo que parecía más un humano. Porque antes la parte del cráneo que está justamente arriba de las cuencas de los ojos, es decir, el hoyo donde va el ojo, pues estaba como que salido, o sea, es como si el cráneo tuviera cejas, por así decirlo. Estaba muy salido, y las mandíbulas también iban muy para adelante, y los dientes también como que apuntaban hacia afuera. Esos son rasgos que pude ver que se fueron minimizando a través de los tiempos hasta llegar al cráneo actual. También había réplicas de cráneos de niños, y podías ver que tenían pues los dientes, o sea, los dos tipos de dientes, los normales y los de leche. O sea, se veía muy raro y daba un poquito de miedo los cráneos de niño, porque son 2 hileras de dientes que tienen una arriba de otra, y no les voy a mentir, era genial, ¿no? Pero daba un poquito de miedo, o sea, se veía feo, pero era genial, no sé cómo explicar el sentimiento. Fue un momento bastante épico, la verdad. Iba camino a la biblioteca para adelantar unos trabajos porque sigo atrasada. Como no trabajé a principios del semestre, pues se me acumuló mucho trabajo y sigo atrasada. Y entre más hago, más trabajo salen, y no baja el número de tareas que debo de hacer. Sí, sigue normal, pero esa no es la cuestión. Iba camino a la biblioteca que no sé quién fue el arquitecto que se le ocurrió, pero está a 8 minutos caminando del edificio donde yo tomo clases de mi facultad. Está 8 minutos caminando a la biblioteca, y es muy largo el camino, y aparte hace mucho calor. La cosa es que iba camino a la biblioteca y nada más veo que un tipo disfrazado de Goku pasa a mi lado. Fue muy raro, yo pensé que nada más iba vestido así porque sí, o sea, no hay nada de malo en hacer cosplay. He encontrado cosas más raras en mi facultad que no he contado en los videos, porque fueron eventos tan espontáneos que en sí no saco mucho de qué contar de ellos. Pero pues bueno, sí me quedé algo confundida. ¿Por qué venía disfrazado de Goku? Obviamente fue raro, ¿no? Iba solita, así que no le di mucha importancia. La cosa es que se me hizo muy raro y muy curioso, pero tampoco le di tanta importancia, así que seguí mi camino. Y luego veo como Spider-Man pasa por el otro lado,
Y yo dije, ok, aquí algo está pasando, ¿qué está pasando? Así que me di la vuelta y regresé a la facultad. No sé, tal vez había un concurso y efectivamente había un concurso de disfraces. Nada más que fue muy raro porque primero vi a los concursantes antes de saber que había un concurso. Fue muy raro. O sea, primero vi a Goku y ok, está bien. Ya luego vi a Spider-Man y a ver, aquí algo está pasando. Y efectivamente había un concurso de disfraces. Fue chistoso, o sea, ya cuando regresé a la facultad ya había más gente disfrazada y llegué yo solita a la conclusión de que había un concurso de disfraces y en el primer piso pues había uno. Pues no hice tarea, no fui a la biblioteca a adelantar tarea, me quedé viendo el concurso de disfraces. Había unos muy interesantes, muy bonitos, más que la mayoría de personajes no los reconocí, otros que sí, pero es que me parece muy chistoso. Nada más imagínate, vas caminando por la calle y te encuentras a Goku por ahí. Unos pasos más adelante encuentras a Spider-Man. Es algo chistoso. ¿Recuerdan que en unos videos anteriores les expliqué la dinámica que tuve en un examen donde tenía que explicar exhaustivamente un tema y que yo creía que estaba bien porque lo vi bastante fácil? Pues resulta que lo saqué mal, tuve muy mala calificación. Está tan mala que ni siquiera les diría la nota que tuve porque es una vergüenza. Nunca había sacado tan mala calificación en un examen. Fue bastante decepcionante porque, como había explicado en unos videos anteriores, pues tenía cierta confianza. Según yo estaba fácil el examen. Y luego cuando me dieron mi examen con la horrible nota, pues yo me sentí muy mal, muy decepcionada. Y es que efectivamente si ves un examen muy fácil y crees que estuvo fácil es porque no lo entendiste bien, lo tienes mal todo. Pero bueno, tampoco me voy a poner tan triste porque no es que haya estudiado tanto, no le di la importancia en su momento que le debía haber dado. Así que me lo merezco, sí, pero sé que si hubiera estudiado hubiera salido mucho mejor. Y yo pues no tengo a nadie a quien culpar, fue error mío no haber estudiado lo suficiente, lo admito. Esta calificación tan mala me la merezco. Pero sí, fue muy decepcionante esta calificación porque no me lo esperaba. Y aparte ni siquiera en secundaria ni en preparatoria, no diré primaria porque no recuerdo primaria muy bien, pero sí, nunca había sacado tan mala calificación. Y una pista, saqué menos de la mitad. Estábamos esperando a que el profesor llegara. Este es otro profesor, uno que casi nunca nos causa problemas, ni hay nada destacable de su clase más que, bueno, las cosas que aprendemos. Temas muy largos como para explicarlos de vez en cuando en estos videos, pero es una buena clase, era de introducción a la arqueología. La cosa es que estábamos esperando a este profesor que llegara y nada más veo que un niño, chiquito, parecía iniciando la primaria. El niño parecía que estuviera iniciando la primaria. Entró a la clase y se sentó en la silla del profesor. Así casual, entró y se sentó. Y todos mis compañeros y yo nos quedamos confundidos. Como que está perdido. Como que ya estábamos agarrando la suficiente confianza y valor como para preguntarle: ¿qué haces aquí? ¿Todo bien? ¿Te perdiste? ¿Necesitas ayuda? Y luego ya el profesor entra y pues le acaricia la cabecita así bonito, ¿no? Y ya pues ya yo llegué a la conclusión, pues es su hijo, ¿no? Así normal. Pero así normal, así casual entró el niño, como si él fuera de esta clase, como si él fuera el profesor. Llegó a sentarse en el escritorio. Fue algo raro y curioso, diría yo, pero efectivamente el niño era hijo del profesor.
y, y bueno, es que nos agarró desprevenidos, ¿no? Pero sí, el profesor dio la clase y pues él dio la clase estando en pie porque el niño estaba en la silla del profesor, y supongo que es que la mamá del niño, o sea, la esposa del profesor, porque tiene esposa, no pudo cuidar al niño, o él tuvo que ir a recogerlo temprano de su escuela, o de plano lo estuvo cuidando todo el día porque no vi ninguna mochila. No sé, es un asunto raro, pero era un niño bastante lindo, bastante curioso. Estaba viendo la laptop del profesor mientras él proyectaba en el cañón. El profesor estaba explicando, pero el niño estaba fascinado viendo las imágenes en la laptop, porque estábamos viendo un poco sobre la arqueología forense, porque como había explicado en mis primeros videos, pues la arqueología forense aquí en México está todo lo que puede dar, sobre todo en el norte, por todo este tema del narco y las fosas comunes y desaparecidos. En el norte se da mucho, pero pues también en el centro debería de darse, pero creo que ahí es más peligroso. No lo sé. La cosa es que a México le conviene mucho la arqueología forense, pero a muchos nos da miedo porque efectivamente varios arqueólogos forenses son amenazados para que no les sigan con su trabajo. Pero bueno, el tema no es ese. Estábamos viendo un poco sobre este tema y había varias imágenes, obviamente no de cadáveres, sino de gente excavando ahí con palas y con herramientas que se veían muy divertidas de usar. Y el niño estaba viendo esas herramientas en la presentación y él estaba fascinado y como que volteando a ver a su papá, es decir, mi profesor, para entender qué estaban haciendo. Y fue bastante lindo ver cómo estaba reaccionando. Ya luego el profesor quitó la proyección y volteó su laptop, porque creo que después de unos cuantos párrafos que le expuso, pues ya venían unas imágenes un poco subidas de tono, de cadáveres, y pues creo que el profesor no quería obviamente que el niño los viera, ¿no? Creo que se la saltó y después volvió a conectar el proyector. Y no sé, fue bastante linda esa clase. Estaba más ocupada viendo al niño y sus reacciones tan tiernas que tenía sobre los temas que en sí poniendo atención al tema. Porque bueno, a mí me encanta convivir con los niños. Son muy tiernos, muy lindos, y me encanta responderles sus preguntas. Tienen preguntas tan básicas que después de todo, si investigo las respuestas de sus preguntas, sí que aprendo mucho. Como por ejemplo, ¿por qué el pasto es verde? ¿Por qué el cielo es azul? Respondiendo a esas preguntas aprendí mucho de física y demás. Muy interesante hablar con los niños. Y bueno, creo que por eso estaba tan interesada en las expresiones y reacciones que tenía el niño. Bastante tierno y lindo. Lástima que no sé su nombre. Y bueno, si lo supiera obviamente no lo diría, ¿no? Pero el niño se veía fascinado con la arqueología forense. Muy bien, ahora antes de terminar mi video, me gustaría mandar saludos y responder unos comentarios de mi video pasado. Iron, otra vez. Muchas gracias, Iron, por comentar. Creo que eres el que más comenta en todos mis videos. Muchas gracias por tu atención. Y muchas gracias por considerarme tu creador de contenido favorito. Muchas gracias, lo aprecio, es todo un honor. La verdad es que no pensé que llegara a ser favorito de alguien, pero muchas gracias, Darion, por estar apoyando en los últimos videos y comentar. Muchas gracias. Ahora también me gustaría comentar a Paco Palacios, y es que tienes razón, es lo que he estado notando mucho. Es que si la universidad se te hace difícil, es efectivamente porque estás procrastinando. Todo este tema sobre las tareas que tengo atrasadas es porque comencé a procrastinar mucho en las primeras semanas de este semestre, y por eso estoy muy atrasada en tareas. Y exacto, es eso, ese es el problema. Si quieres entrar a la universidad,
olvídate de procrastinar. Por favor, sé fuerte y no sigas mi ejemplo. No procrastines. De verdad, te lo suplico, sé responsable. Y ahora quiero saludar a LS Topper y esos caracteres, no sé cómo se leen, disculpen. Y no te avergüences ni te disculpes, no es la primera vez que me confunden con hombre o mujer, pero es que me dio risa tu comentario porque no dices hombre o mujer, dices vato o mujer. No es hombre ni morra, es vato o mujer. No sé, no es la primera vez que me confunden con un hombre por mi voz, porque lo admito, mi voz no es la más femenina o la más aguda. Así es mi voz normal. Pero no te preocupes, no es la primera vez. De hecho, creo que es la segunda vez que me pasa en toda mi vida. Pero no pasa nada. Incluso mi nombre es bastante... Mi nombre de verdad, el propio. Mi primer nombre pues lo confunden con un apellido. Y pues bueno, como ese apellido puede ser tanto de hombre como mujer. Así que la mayoría de la gente que nada más me conoce por mi nombre no sabe si soy niño o niña. Pero soy mujer, de verdad. Por algo soy Lady. Y también me dio risa los las respuestas que le dieron a ese comentario. Muchas gracias, Cebit70, por defenderme. Efectivamente, Lady es eso, mujer de alto rango en la era medieval. Y muchas gracias por comentar. Y hey, el que onda XD, tú fuiste mi primer comentario en todo el canal. Sí te recuerdo aún. Muchas gracias por comentar. Y efectivamente, al igual que a ti, esto me dio mucha risa. Muchas gracias por comentar a estos tres. También quiero saludar a Soy el Angelito. No voy a decir esas 3 letritas, disculpen. Muchas gracias por comentar, pero discúlpame, no entendía a qué te referías. El video anterior era la semana número 10, las he estado contando. Y mis disculpas por no comprender tu comentario, de verdad. No te lo puedo responder de manera correcta porque no lo entendí. Pero de todas maneras, muchas gracias por comentar y supongo que me querías corregir. Discúlpame, no lo entendí, pero de todas maneras, muchas gracias por intentar corregirme a pesar de que yo no lo puedo entender. Muchas gracias por comentar, soy Angelito. Ahora, nuevamente a ti, ¿qué onda? Muchas gracias por comentar y gracias por apreciar mi video. La verdad es que últimamente he estado trabajando para hacer una super actualización, por así decirlo, en el canal, ya para que no sea tanto verde. Tal vez cambie un poquito el banner y el fondo que tengo ahorita, porque ya es mucho verde. Y es que ni siquiera es mi color favorito. Mi color favorito es la naranja. Pero uso verde porque en los primeros días de la universidad me di cuenta que casi toda mi ropa es verde. Así que las 2 primeras semanas fui vestida de puro verde. Y me pareció chistoso iniciar así el canal con mucho verde. Y sí, me fui por las ramas, disculpen. Ahora sí que antes de que se me ocurra cualquier otra cosa, antes de que le comience a dar vueltas, me despido. Muchas gracias. Buenas noches. Sueñen con los angelitos porque yo sí me voy a dormir. Buenas noches. Thank you.